Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este webinar de hoy en el que vamos a compartir dos experiencias de interés sobre empleos verdes y economía circular. Este miércoles es el último del ciclo que estamos celebrando sobre este tema y contamos con dos experiencias muy interesantes. Vamos a empezar con David Muñoz, que nos va a presentar el proyecto Viratu de economía circular. David Muñoz es de la Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea, que forma parte de Garapen. Y continuará después Miquel Fernández, director del Parque Agrario de Fuenlabrada, que nos va a presentar también un proyecto de empleos verdes de una empresa de inserción en el parque agrario también muy interesante. Pues cuando queráis, bueno, David, cuando quieras, puedes Vale, empezar. Muchas gracias. vale. Egunon a todos y a todas y nada, gracias por participar en esta webinar y bueno, voy a compartir la presentación. Vale, se ve, ¿verdad? Vale. Bueno, Sí, se ve. Sí, vale, se ve perfectamente. vale. Bueno, pues voy a comenzar con la explicación del proyecto Viratu, pero igual antes de empezar con Viratu, poner un poco en antecedentes el hecho de que por qué activamos en el año 2024 este proyecto a nivel de la comarca de Oarsoaldea, ¿vale? Nosotros al final, desde el servicio o departamento de empresas de promoción industrial, tenemos un contacto muy directo pues, con el tejido empresarial de la comarca y hacemos prospecciones durante el año a multitud de pymes, micropymes, empresas de la comarca Oarsoaldea. Y sobre todo en esas visitas, a través de ese trabajo de prospección, hemos venido pues, tratando con las empresas pues, las tres transiciones, la transición digital, la transición sociodemográfica y la transición verde. Cuando hablamos y cuestionamos sobre el tema de la transición verde, sí que nos encontrábamos que muchas de las empresas o no les preocupaba o desconocían la temática o siempre nos salían los índices de valor de opción más bajos respecto a las otras transiciones en la evolución de las empresas del tejido. Eso nos hizo ver una necesidad, a ellos no les interesaba, pero a nosotros sí nos interesaba porque al final veíamos que era conveniente sensibilizarles y era conveniente porque al final la presión normativa que venía de Europa y de diferentes normativas les iba a implicar a ponerse las pilas con el tema de la circularidad, la sostenibilidad. Nosotros ya habíamos hecho previamente algún otro proyecto más enfocado al ámbito energético, llevando a cabo diagnósticos energéticos en empresas con hojas de rutas y una serie de recomendaciones, buenas prácticas en la época en la que hubo la subida de los costes energéticos de la luz y etc., con un proyecto que se llamaba TAPE, pero bueno, teníamos en el DB el poder activar algo relacionado con la circularidad y unido a la normativa. Entonces, bueno, en el año 2024 pusimos en marcha este proyecto. Este es un proyecto que empezó en el 24, hemos seguido trabajando en el 25 y es el año 2026 que seguimos funcionando con él. En todo momento es un proyecto que ha venido subvencionado por la Diputación Foral de Guipúzcoa, en concreto por el Departamento de Promoción Económica, a través de la convocatoria Eskualdea que tenemos aquí en el marco de la provincia de Guipúzcoa y de la Diputación Foral. Y bueno, sobre todo porque al final, para poneros un poquito en contexto, nuestro territorio de influencia, para los que no conocéis, es la comarca Oarsoaldea, que bueno, engloba a Rentería como igual cabecera de comarca por tamaño. Luego tendríamos los municipios de Lezo, Oyarzún y Pasaya. Es una comarca que mira obviamente de cara al mar y luego tiene una tradición industrial pues muy importante a lo largo de los años, ¿no? Tenemos un tejido empresarial pues como cualquier otra comarca, muy de pyme, muy pequeña, no tenemos grandes empresas tractoras como puede ser en la zona del Goierri, que está la CAF o está Irizar, pero bueno, hay ciertas empresas con cierto tamaño, no son tractoras porque son grandes, pero son muy de nicho y especificadas en su actividad. Al final nosotros lo que lanzamos el proyecto fue para trabajarlo tanto en industria el primer año como alimentación, industrias culturales y creativas, hostelería y construcción, centrado sobre todo en nuestro foco que son microempresas y pymes. De cara a que acompañarles en las diferentes transiciones y en concreto esta es un acompañamiento o una sensibilización en torno a la transición verde. Vale. ¿Por qué Viratu? Pues bueno, por un lado, por el cambio climático, por la nueva regulación, por el bajo interés que mostraban las empresas en la circularidad
y que al final hay un contexto global, ¿no? Que al final nos vienen marcando los diferentes pactos europeos, alianzas, mecanismos y estrategias desde Euskadi que nos hacen ver que al final los recursos son finitos, que cada vez se consume más y que si no ponemos remedio a esta escalada, pues seguramente pues todo va a ir repercutir en el tema de materias y en el tema de recursos. Al final, también queríamos impulsar también el ecodiseño como una parte importante de impacto industrial, en la medida de que las empresas tienen producto previo, pues vayan enfocando su trabajo más hacia el ciclo de vida. Y luego a nivel de las ciudades, pues obviamente la reducción de generación de residuos. Al final no voy a explicar lo que es la economía circular porque todos sabemos qué es, que al final es cambiar el modelo de una economía lineal a una economía en la cual se aprovechen los recursos y se puedan promover al final una eficiencia, un desarrollo de la actividad más limpia y una economía que mantenga recursos y que mantenga la competitividad. Vale. Vale. ¿Qué es Viratu? Viratu al final, para los que es una palabra en euskera, que al final significa girar, y nuestro leitmotiv era girar hacia un nuevo modelo productivo por parte del tejido empresarial. Como os he comentado, ya está en el marco de la Diputación y buscaba sobre todo desvincular y el crecimiento económico pues, con el uso de recursos finitos, sensibilizar y diagnosticar a las empresas comarcales, definirles una hoja de ruta en la medida de lo posible y generar potenciales proyectos colaborativos entre algunas de las empresas que pudieran ser sensibilizadas y, en el fondo, pues mejorar la competitividad de las empresas. Iniciamos, como os comenté, el proyecto en el año 2024 y en el año 2024 pues analizamos a 30 empresas con un nivel de circularidad intermedia del 53%. El mismo año organizamos un foro para compartir los resultados en el cual participaron empresas, pymes, formación profesional, expertos e instituciones. En el año 2025, hicimos el análisis a 5 empresas tractoras, pues con otro diagnóstico más exhaustivo y una hoja de ruta personalizada, y en 2026 vamos a continuar con este 5. Al final, al cabo de estos 3 años, pues vamos a tener 40 empresas sensibilizadas. Vale. ¿Qué se busca con el proyecto? Pues al final promover una transición hacia una economía más circular en la comarca de Oarsoaldea sin descuidar el tema de la competitividad y teniendo en cuenta la sostenibilidad empresarial. Como os he comentado, al final no voy a repetir, al final sensibilizar, diagnosticar cómo están las empresas, definir un plan de acción para impulsar en cada empresa, promover iniciativas en colaboración. De hecho, a lo largo del 2025 conseguimos, a través del contacto con 12 empresas, conseguimos el apoyo de 7 empresas para presentar una solicitud a la convocatoria de la línea 3 de Euskadi, que está gestionada por IOBE y subvencionada por el Gobierno vasco, que es la línea de PYME circular, que luego os comentaré un poquito al final de la presentación, y es uno de los hitos que hemos podido conseguir a partir de esa sensibilización, el poder, digamos, sacar adelante o por lo menos hacer una propuesta para ver si nos la pueden subvencionar desde el Gobierno vasco en el sentido de dar continuidad y desarrollar proyectos más concretos en temas de circularidad. Vale. ¿Qué hacemos en el proyecto Viratu? Pues es un diagnóstico que abarca 7 ámbitos con un total de 26 cuestiones que nos permite tener una foto de cómo está cada una de estas empresas a nivel de circularidad y de sostenibilidad. Los 7 ámbitos, pues vamos, desde la estrategia y planificación, pues se les pregunta si tienen normas ISO, medioambiental, si calculan la huella de carbono, si tienen certificaciones. Bueno, es una serie de preguntas más a nivel estratégico como empresa, cómo tienen enfocado el tema de la circularidad y la sostenibilidad dentro de la organización. A continuación, se les pregunta si han tenido proyectos colaborativos previos, si hacen formación, si hacen sensibilización dentro de la empresa en torno a la circularidad, si tienen producto propio y es viable, si están ecodiseñando, cómo es el funcionamiento de ese ecodiseño, el ciclo de vida. Bueno, se les pregunta diferentes temas. ¿Cómo son sus procesos productivos? ¿Con qué materias primas son básicas para ellos? ¿Qué maquinarias utilizan? Eso también nos permite conocer un poquito márgenes donde ellos pueden, digamos, mejorar en el ámbito de la circularidad. Cómo gestionan el tema de los residuos
También nos metemos un poquito en el tema de, aunque no es exactamente circularidad, también les preguntamos sobre el tema de movilidad y logística, cómo la organizan dentro de su organización. Y por último, dos o tres preguntas muy breves en torno a qué están haciendo en el ámbito de la competitividad y la innovación, a nivel de digitalización, cómo gestionar el talento, cómo se financia, qué proyectos innovadores se están llevando a cabo, porque bueno, eso también nos permite marcar la pauta de lo que están haciendo en ese. ¿Vale? Bueno, prosigo. El primer año, como os comenté, hicimos un diagnóstico a 30 empresas. Principalmente en el gráfico podéis ver, fueron la mayor parte de empresas industriales, pero también estuvimos con industrias de culturales y creativas, hostelería y una de construcción. ¿Vale? Y ya el año pasado, en el 25, ya enfocamos a 5 empresas más de cierto tamaño que tenemos en la comarca, como fueron Salto Systems, Aubert Duval, es una empresa de cartonajes de embalaje, una empresa de rediseño, y Macro, que bueno, es suficientemente conocida porque está en muchas comunidades y es un mayorista en temas de distribución mayorista de productos para hostelería y alimentación. Como podéis ver en esta gráfica de la derecha, abajo estaba la media, os comentaba antes, de la circularidad de las 30 empresas del año 2024, que andaba más o menos en un 53%. Las del año pasado fueron más top, porque son empresas que ya íbamos queriendo adrede, porque sabíamos que estaban haciendo las cosas bien y aprender de ellos, salvo la excepción de Macro, que igual pues no es tampoco una empresa industrial, no tenía el nivel de circularidad tan alto, el resto estaban bastante por encima de la media del año 2024. Vale. Más datos. En cuanto al diagnóstico, este es el nivel de madurez por cada uno de los 4 ámbitos de actuación del año 2024. Obviamente, en la industria, en el tema de la circularidad, por circunstancias, por exigencias, por normativas, por recursos, por subvenciones, por cultura, tiene un nivel de circularidad bastante alto. Nos sorprendió la hostelería, que también, yo creo que por el tema de la gestión de los desperdicios, una serie de temas, también están muy bien posicionados. Es verdad que no tanto como la industria. Y luego en el ámbito de la alimentación y la industria, sobre todo la industria cultural y creativa, pues nos dimos cuenta, aunque no es una masa crítica muy grande, de que ahí pues el tema de la circularidad pues no es algo que les preocupe, ¿vale? A nivel del año pasado, pues el top era para nosotros fue Salto. O sea, al final es una empresa grande, es una multinacional, tiene empresas en el extranjero. Al final estamos hablando ya de una empresa que no es una pyme, ya es una empresa considerada de las grandes. Es un referente y, bueno, a nivel de circularidad, pues tenían un nivel de circularidad muy alto. Y el nivel de satisfacción al final, pues bueno, el año pasado los medios, de los informes que hicimos la devolución fue muy elevado. Vale. El año 2024 organizamos, aparte de los diagnósticos, un foro aquí en Agustinas Central, en donde yo me encuentro hoy haciendo la vídeo. Y fue un espacio de contraste, de sensibilización, en el cual pues, bueno, participaron empresas ponentes contando sus casos inspiradores, o empresas del tejido empresarial, agentes de diferentes foros y también instituciones. Al final los casos fueron Ondarreta, que es Premio Nacional de Diseño, y tienen un diseño de mobiliario circular ecodiseñado, que presentaron su experiencia y cómo lo están haciendo. La papelera por tamaño, bueno, ahora ha sido más conocida por otros temas que, bueno, parecido que se han solucionado a nivel de compra de un nuevo comprador y de poder mantener la plantilla, pero en aquel momento ellos también con el tema de papel prensa reciclado, pues obviamente su core es generar papel prensa desde un residuo, digamos, que es el papel reciclado. Mercado Yarton, que es un centro mayorista aquí que engloba la zona de Guipúzcoa, que genera un montón de residuos y que también es referente porque genera su propio hielo, recicla sus propios embalajes y bueno, queríamos también comentarlo. Econec, que es una empresa que produce o fabrica maquinaria dirigida a generar polvos que pueden ser reutilizados en diferentes usos alimentarios, etc. Su core de negocio es fabricar maquinarias que, digamos, reciclen y generen esos polvos. Vichigarri es una empresa de rentería que es una empresa muy jovencita, que está ubicada en una calle céntrica de rentería y están muy volcados con el tema de la gestión del desperdicio y muy interiorizado la cultura de la sostenibilidad y de la circularidad. Y luego pusimos también en el foco una empresa que se dedica
a diseñar y hacer diseños industriales sostenibles. A partir de residuos de maderas de otras empresas, pues genera mobiliario urbano o genera mobiliario a nivel para empresas, ¿vale? Este ha sido un poquito el ciclo de actuación, cómo empezamos en el 24, cómo implementamos en el 25 con otras 5 y en el 2006 pues seguimos expandiendo el proyecto Viratu. Todo ello canalizado hacia un objetivo y es de sensibilizar, pasar a la acción. ¿A la acción cómo? Pues a través de solicitar un proyecto de PYME circular como hemos hecho con IOBE. Vale. Las 5 metas operativas para este año 2026 es ampliar la red, seguir dando asistencia técnica a estas 6 empresas, consolidar el sistema, orientarlo hacia la financiación, las hojas de ruta, pues con líneas de subvención, incentivos fiscales y en la medida posible, pues intentar seguir con la línea de IOBE o otras que puedan seguir para presentar proyectos en colaboración y que al final haya un impacto ambiental en la comarca, ¿no? Que al final estas empresas sensibilizadas sean conscientes de que tienen que seguir dando pasos en la circularidad, que tienen que calcular la huella de carbono, que tienen que hacer acciones para mejorar sus políticas de circularidad y sostenibilidad de las empresas. Vale. Vale, creo que se cuela una voz por ahí. No sé si está algún micrófono abierto. Gracias. Vale, el proyecto para nosotros, como os comentaba al inicio, ha tenido un efecto palanca. ¿Por qué? Porque nos ha permitido tener una base de 40 empresas comarcales a las cuales les hemos sensibilizado, a las cuales les hemos hecho un informe de devolución y nos ha permitido generar una base de empresas que hemos podido focalizar hacia la línea de PYME circular. Al final, la línea de PYME circular lo que te permite es presentar conjuntamente con una consultora y con un agente intermedio, que en este caso sería la propia Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, el poder, digamos, generar proyectos específicos que no se queden en el cajón, sino que sean proyectos que sean ejecutables. IOBE no te financia proyectos para piloto ni nada, tienen que ser ejecutables, que le den una utilidad. Entonces, en este marco hemos conseguido que 7 empresas de las 40 que hemos diagnosticado presentaron una solicitud a IOBE en el cual tienen una parte inicial que es común a todas, que es el cálculo de las diferentes huellas de carbono de esas 7 empresas, y luego ya proyectos más concretos o más específicos dentro de su actividad que estén vinculados a la mejora de circularidad y que haya unos resultados esperados que permitan cumplir con el objetivo que se le ha presentado a IOBE. Eso es un proyecto que todavía no tenemos la resolución y cuando nos dé la resolución, si nos lo aprueban, pues tendrá un año de ejecución con la asistencia técnica y es un aprendizaje entre todas las partes que intervienen en el proyecto. Obviamente todo esto nos permite generar una base de potenciales candidatas. El año pasado ya lo hemos hecho para futuros proyectos a top o específicos para empresas. Nos permite también que muchas empresas se vayan familiarizando con el cálculo de la huella de carbono o en ámbitos como la ESG. Obviamente estas empresas pequeñas no, sería más la declaración voluntaria, la USME, que es algo nuevo que bueno, IOBE está trabajando en pilotos con una serie de empresas para generar una herramienta que facilite las métricas que empresas grandes les pueden pedir en este ámbito de circularidad, porque obviamente la ESG, pues para una gran empresa, pues bien, pero para una pequeña y mediana empresa, pues seguramente es demasiado. Y luego también el poder conectar a estas empresas pues, con el hub de circularidad, incluso con las diferentes herramientas que pone a disposición IOBE para la formación de profesionales, temas de prácticas, temas de programas de formación que pueden, digamos, tener prácticas en las empresas. Bueno, al final nos permite tener ya tejido una red para darles coberturas a estas empresas y que puedan ser utilizadas. Vale. Y ya para ir acabando, ya la última diapositiva, ¿qué es lo que nos llevamos nosotros? ¿Qué aprendizajes? Pues bueno, al final el poder hablar el mismo idioma con las empresas, que al final les podamos dar a conocer pues, normativas, subvenciones, buenas prácticas y que al final, aún no siendo una obligación, el hecho de que haya ciertas normativas o ciertas palancas les puede permitir a seguir dando pasos en torno a la circularidad. La comarca, al final, y la agencia está jugando una labor de sensibilización y de conexión para poder generar
proyectos colaborativos que de una manera individual seguramente no se podrían generar, pues bueno, al final el tener esta base de conocimiento nos ha permitido, digamos, generar y montar un proyecto específico en temas de circularidad. Y luego, como dos últimos puntos, pues bueno, el hecho de haber contado y validar la metodología y las herramientas y conocer otras experiencias de empresas líderes en la comarca, como las que hemos tenido en el año 25 y las que seguimos teniendo en el año 26, nos permite darle un toque de enriquecimiento a la red. Y por último, todo esto nos está permitiendo pasar del diagnóstico, la sensibilización, a la acción. Ya sea a través de PYME Circular o ya sea orientando a estas entidades o a estas empresas hacia otras líneas de subvención, como pueden ser una SITEC o las líneas de subvención que pueda tener la Diputación Foral en el ámbito de circularidad o las que puedan ser convocatorias propias del Gobierno vasco o a nivel estatal. Para estas pequeñas empresas, si no tienen el apoyo de una gran empresa, igual ir a un PERTE o algo similar a nivel estatal, yo creo que se les queda demasiado grande. Tienen que ir a enfocarse a convocatorias pues, más cercanas o más viables. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Bueno, al final aquí he puesto una frase, yo bueno, al final nunca se llega a ningún sitio solo, caminemos juntos hacia una economía circular. Para cualquier pregunta que tengáis, no sé si ahora o al final, Eli, tranquilamente os puedo responder y si no, pues bueno, siempre tenéis el contacto directo de mi correo, que lo tiene también Eli, y cualquier cosa me podéis comentar. Muchas gracias por vuestra atención y nada, descargas. Gracias a ti, David. Si te parece, dejamos las preguntas para el final y Perfecto. continuamos ahora con Miquel Fernández, director del Parque Agrario de Fuenlabrada. Cuando quieras, Miquel. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues para introducir el proyecto de la empresa de inserción que vamos a mencionar, es importante conocer el contexto y desde dónde surge, ¿no? Partimos de que el ayuntamiento de, bueno, la ciudad de Fuenlabrada fue un pueblo pues hace 50 años. Ahí tenéis un gráfico de cómo muchos municipios de lo que hoy es el área metropolitana en la región de Madrid pues tenían poblaciones muy pequeñas y que han tenido unos crecimientos de población muy grandes, sobre todo en la década de los 70 y 80 y 90. Luego ya se ha minorado, pero hoy en día Fuenlabrada es una gran ciudad de 200.000 habitantes con un tejido industrial y de servicios muy importante y que, pues como todos los municipios que han transformado, digamos, su territorio en ciudades, la actividad ligada a la agricultura o al campo pues se ha ido mermando, ¿no? Y este ayuntamiento ya marcó en el plan general que tuvo en el 99 unos inicios estratégicos para preservar una pequeña zona del municipio donde todavía quedaba la actividad agraria tradicional de horticultura y revalidó, digamos, su estrategia en el año 2013 poniendo en marcha el proyecto del Parque Agrario. Como siguiente hito, marcó, digamos, la estrategia de ciudad en la Agenda Urbana 2030, en la que ya se articula desde una perspectiva todavía más integral, ¿no? Para contextualizar lo que es un parque agrario, pues un parque agrario al final viene a ser, digamos, una estrategia para dinamizar tanto el sector como el espacio y el paisaje agrícola, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que dentro de una perspectiva integral y multidimensional es importante que tengamos presente que no puede haber un espacio agrario o un parque agrario donde puedas intervenir y gestionar y dinamizar la preservación de su actividad sin que haya agricultores, ¿no? Y agricultoras. Entonces, la dimensión económica es parte de los pilares, digamos, de apoyo y de dinamización que se requiere para mantener vivo, digamos, este proyecto, ¿no? En consonancia, hay dimensiones de carácter ambiental y de ámbito social que se articulan alrededor de los sistemas alimentarios locales. Para ello, dentro de la estrategia que puso en marcha el Ayuntamiento en el 2013 con el
proyecto del Parque Agrario, pues puso en marcha y aprobó un plan de gestión y desarrollo con una serie de ejes estratégicos que luego han ido encaminando a diferentes acciones, ¿no? Como veis, una de ellas pues, es el apoyar, el desarrollar, digamos, tanto el apoyo al sector agrícola local como dinamizar los sistemas alimentarios locales. En la propia estrategia de la Agenda 2030 local también entra dentro de uno de sus ejes vertebrales la dinamización y la gestión de este espacio del municipio, incorporando aspectos de carácter ambiental, trabajando uno de los grandes retos que tenemos no solo en las ciudades y en las zonas urbanas, sino también nos pasa en las zonas rurales, tanto del Estado como en Europa. Es un problema de carácter europeo. Tenemos una falta de relevo generacional muy acusada en el campo. También hay otros sectores, vosotros lo conocéis muy bien, pero el campo pues, es especialmente preocupante, ¿no? Entonces, la dinamización de las parcelas, de las huertas que se iban jubilando los agricultores y que no tenían relevo, pues una de las necesidades es dinamizar esas parcelas que se quedan en desuso, ¿no? Y luego es súper importante ver la alianza de este espacio y todo el potencial endógeno que hay con sus agentes, e interactuar y dinamizar alianzas con otros agentes, tanto dentro del propio municipio como en la región, ¿no? Dentro, digamos, de las acciones interesantes, relevantes que ha conseguido el ayuntamiento, ha sido también poner en valor el espacio desde una perspectiva de renaturalización para generar infraestructuras de carácter ambiental que permitan, que redunden de alguna manera también indirectamente a la propia actividad agraria. En eso se mantienen actuaciones de sensibilización para fomentar el consumo de proximidad. Hay un apoyo de una perspectiva agroecológica a los agricultores que hay en la zona, que tienen sus huertas en el municipio. Y luego, además, se va a trabajar dentro del proyecto del Renatura de la Fundación Biodiversidad, pues la colocación, digamos, de más biodiversidad en el espacio como infraestructuras de carácter ambiental. Un eje fundamental que ha permitido la dinamización de actuaciones dentro del Parque Agrario ha sido poner en marcha una huerta experimental de buenas prácticas agrarias que se ha acabado transformando no solo en un espacio, en un laboratorio vivo de apoyo a las buenas prácticas agroecológicas que se trasladaban en los ensayos y que servía para que los agricultores tuvieran un sitio cercano y de referencia para saber sus problemáticas en la producción, ayudarles a que sus producciones fuesen más sostenibles y que también tengan sus niveles de rentabilidad. También nos ha permitido acoger en esa huerta proyectos de emprendimiento, siendo conscientes de la dificultad que es emprender en este sector, ¿no? Pero eso sí que nos ha ayudado también a redimensionar las estrategias de apoyo, digamos, al relevo generacional, incorporando el valor y las ventajas, digamos, que nos puede ofrecer una empresa de inserción, ¿no? Y ahí es donde, desde el año 2023, se apoyó la creación de una empresa de inserción en el sector agrícola, en la producción agraria, que empezó usando parte de la zona de la huerta experimental, pero que hoy en día pues ya tiene más huertas de gestión de agricultores que se habían jubilado. En esa propia huerta experimental también es un espacio de interacción muy interesante con otros ámbitos que se desarrollan en el apoyo y la formación al empleo, con todo el trabajo que tiene desarrollado el CIFE con el sector de la restauración y la gastronomía. Con la gastroescuela hay una conexión muy cercana en la que los futuros cocineros, cocineras, profesionales del sector de la restauración conocen de primera mano el producto local y
y el ir a conocer la conexión que tiene su propio municipio con la producción, descubres que mucha gente pues tiene muchas desconexiones, ¿no? con el circuito o con los calendarios de la producción local. Eso está llevando también a desarrollar formaciones y actuaciones para las empresas de la hostelería que tenemos en Fuenlabrada, que es bastante rica y diversa, pues también a darles formaciones específicas en las posibilidades que tienen, digamos, el aprovechar el producto local como valor añadido, ¿no? Y ahí hay pues, bastantes iniciativas que se van haciendo todos los años. En el caso de la empresa de inserción, como os decía, su misión es crear empleo verde, inclusivo, con la producción de hortalizas, y lo que busca es dos aspectos. Por un lado, cualificar a futuros profesionales que entren en el mercado ordinario de algunas huertas del municipio que demandan. Muchas veces nos dicen que les falta a veces encontrar gente que quiera trabajar en el campo porque es un sector complicado, duro, muchas veces estacional. En eso hacemos mucho asesoramiento, pues hemos conseguido con el parque agrario, con toda la asistencia técnica, pues orientar a que haya agricultores que incorporen ciertos cultivos que no tenían para poder mantener nuevos ingresos en temporadas, digamos, más adversas, sobre todo en el invierno y en la primavera, y con eso pues trabajar la posibilidad de que los agricultores tengan ingresos permanentes todo el año y que las contrataciones las puedan sostener durante todo el año. En la empresa de inserción, el objetivo de la capacitación también incluye la formación para que algunos de las personas que pasen por esta empresa de inserción pueda quedarse con la gestión de algunas de las huertas que en los próximos 5 o 10 años sabemos que cerrarán si no les conectamos, ¿no? con agricultores, o sea, con nuevos agricultores que quieran vivir de la agricultura. En la empresa de inserción, el modelo pues, está orientado a trabajar con colectivos vulnerables que tienen más dificultades, unas dificultades especiales para la incorporación en el mercado laboral, y trabajamos principalmente pues, con organizaciones sociales que colaboran que trabajan con refugiados o con personas migrantes, que además pues, es el colectivo principal que aparece, digamos, en las huertas de toda España, ¿no? Entonces, ahí es donde hemos visto interesante, digamos, esas alianzas con organizaciones sociales, tanto de Fuenlabrada como de otros municipios que trabajan y que nos derivan gente que le interesa formarse mientras está trabajando, ¿no? en esta empresa. Actualmente, la empresa de inserción cuenta ya con 4 puestos de inserción, gestiona unas 6 hectáreas, de ellas hay 2 huertas que se han recuperado, que estaban en desuso, y el objetivo en los próximos 4 años pues, es llegar a gestionar, a tener 10 puestos de inserción y poder gestionar hasta 15 hectáreas de superficie en la que podamos incorporar esas tierras que sabemos que tienen probabilidad alta de que se queden sin uso. Para nosotros es importante que el ecosistema sobre el que se asienta la empresa social es muy importante. Todo lo que se ha trabajado por parte del ayuntamiento, desde la preservación del uso del suelo para mantener la actividad agraria con su plan general del 99, con el proyecto de dinamización que ha permitido generar unos niveles de confianza y de articulación con el sector agrícola y por extensión, pues, los propietarios de las huertas, porque Fuenlabrada como municipio no tiene tierras públicas en ese sentido, sino que las interacciones que damos para dinamizar el espacio agrícola es con pequeños propietarios, ¿no? Entonces, la orientación también que ha hecho el Parque Agrario y el Ayuntamiento en favorecer y promover los sistemas alimentarios locales abre también las vías a facilitar la comercialización y mejorar la rentabilidad tanto de las
explotaciones y huertas que operan que están en el parque agrario, como la propia empresa de inserción, ¿no? Y el espacio que hemos articulado alrededor de la huerta experimental, pues es un espacio de interacción muy rico, tanto con la ciudadanía, que visitan colegios, los centros de los cursos de formación que da el CIFE, ciudadanía del municipio, que hacemos visitas organizadas regularmente, y eso permite generar unas interacciones y un ecosistema pues favorable a que contribuya a que la agricultura sea sostenible, ¿no? Sea rentable en el futuro. Como siguientes retos tenemos el poder disponer en el municipio pues de un centro logístico que nos permita también articular junto con otros agricultores de la Comunidad de Madrid la especialización en el desarrollo de los canales cortos, ¿no? Ya tenemos constituida una cooperativa con varios agricultores del parque agrario y otros agricultores de otros municipios cercanos, y este tipo de instrumento de apoyo a la comercialización puede ayudar también, puede contribuir notablemente a fijar, digamos, el desarrollo de los sistemas alimentarios locales y, por extensión, la empresa de inserción, de la que también forma parte de esta cooperativa de circuito corto, pues pueda, digamos, sostenerse, digamos, en los próximos años. Y bueno, esta es la exposición. Me he querido ceñir para no pasarme los 15 minutos. Perfecto. Muchas gracias, Miquel. Bueno, enhorabuena a los dos, a Miquel y a David, por los proyectos que habéis presentado, que son enfoques diferentes, pero muy, muy interesantes los dos. No sé si tenéis algún comentario, porque bueno, veo aquí personas, ¿no?, que también tenéis proyectos similares. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Yo me gustaría comentar, bueno, que me ha encantado el proyecto de Miquel. Y bueno, nosotros, aunque hablaba de la parte empresarial, también tenemos un departamento de empleo, y sé que este año aquí no con la dimensión ni con la trayectoria que llevan en Fuenlabrada, y obviamente pues Fuenlabrada, aunque pueda ser en su día una zona muy rural, tiene un tamaño bastante mayor que cualquier municipio de nuestra comarca, pero sí que aquí a nivel de la comarca y de alrededores existe una asociación que se llama BEMENDI, que trabaja con los caseríos. Y bueno, sé que dentro del nuevo proyecto plan piloto que tenemos con Lanbide, con el Servicio Vasco de Empleo, hay previsto desde la agencia generar algún proyecto pues para poder trabajar con el relevo generacional dentro de los caseríos, porque al final lo que está pasando aquí, pues como pasa en otras zonas rurales, pues con el cambio demográfico, pues estos baserris de toda la vida de aquí del País Vasco se están quedando vacíos. Entonces van a hacer un proyecto de inserción en el cual van a meter a gente incluso de fuera, una formación para poder convivir dentro. Claro, aquí ya implica una convivencia dentro del propio caserío y poder desarrollar las actividades agrarias dentro del propio caserío. Y luego, paralelamente, con personas con dificultades de inserción y con un centro especial de empleo que hay en Oyarzun, que tienen unas huertas, también se está trabajando en la inserción de colectivos con dificultades de inserción. O sea que, bueno, me ha parecido muy interesante el planteamiento y cómo lo está montado el proyecto de Fuenlabrada. Y, pues como ideas, pues está fenomenal. Con la grabación se la compartiré a Pachi, pues para que Pachi es el director del Departamento de Empleo de la agencia, pues para que le pueda resultar de inspiración, porque bueno, siempre se pueden coger ideas. Me ha gustado. Gracias. Y la verdad es que sí, que se nota que es un proyecto muy integral y eso con una gran trayectoria. Así que no sé si alguna agencia más, María, ¿no?, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que tienen el proyecto Basaldea. Tienes desconectado el audio, Sí, me gustaría preguntarle, a ver un poquito exactamente el tamaño del parque completo, cuál es, y luego pues el número de huertas o proyectos que hay, aparte de lo que es el de la empresa de inserción, y si hay también algún proyecto, vamos a decir, pues normalizado en el sentido de que sea con gente autónoma o gente que se dedique a producir para la venta. Y luego, sobre todo, y lo más importante, el tema de la venta, ¿cómo conseguís hacerlo?
En el parque agrario comprende ahí hasta 800 hectáreas con cereal fuera de la zona, de la zona principal de actividad económica, que se concentra en las huertas, que es una superficie que no llega a las 300 hectáreas, de las cuales unas 100 son de gestión de regadío, es decir, son pequeñas huertas o huertas familiares que agrupan a 15 explotaciones profesionales y que se intercalan con cultivos de cereal. Antes eso estaba lleno de viñas, de olivos, había más huerta, pero tanto la ciudad, al crecer, se comió parte del campo en los 80 y en los 90, y lo que se ha ido quedando, por lo menos ya está más protegido con el plan general que se hizo en el 99, se bloqueó, digamos, todo ese desarrollo y aún así, pues claro, ha ido retrocediendo lo que es la actividad que mayor empleo concentra, que es la huerta, ¿no? Lo que se jubila o la que se abandona por huerta, pues lo acaba gestionando uno de los cerealistas que son vecinos de Fuenlabrada. De esas 15 explotaciones, la ventaja y la... digamos, no me sale la palabra, pero la ventaja aparente que tiene la cercanía de Madrid con su gran consumo ha sido en cierta manera también uno de los grandes problemas que ha hecho que se desaparezca también la huerta, junto con otras problemáticas asociadas al tipo de sector profesional. Pero todos los agricultores, todas las explotaciones venden en Mercamadrid, que lo tienen a 15, 20 kilómetros. Algunos se han ido ampliando a algunos almacenes, pero tienen allí un centro de venta importante, ¿no? Cada uno ha hecho, digamos, su producción y su venta por esos canales. Con el desarrollo del programa del Parque Agrario en el 2013, todo el trabajo de apoyo y de soporte a la innovación y a buscar alternativas también a la rentabilidad y a la viabilidad de las explotaciones que siguen en activo, las que se han ido manteniendo, hemos ido abriendo. El Ayuntamiento ha puesto en marcha proyectos de promoción con la campaña permanente que tiene de Cómete Fuenlabrada, desde organizar ferias y eventos en los que hemos dado el valor social que necesita tener el agricultor, porque muchas veces se consideraban estigmatizados y que están escondidos detrás de la ciudad, y el Ayuntamiento ha querido darles un protagonismo merecido que se ha conseguido conectar en estos últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que la dimensión de que Fuenlabrada se reconozca como una ciudad agraria, que es un aparente oxímoron, creo que es un valor diferencial de modelo sostenible, de decir, oye, una ciudad, ¿por qué no va a tener agricultura a su alrededor, agricultura de proximidad? Y cómo conseguimos también conectar con lo que es capaz de producir, que se produce bastante. Se producen varios millones de kilos de hortaliza al año. Una parte de ella puede ir canalizada con puestos de venta directa que se tienen en los distintos barrios del municipio. Se tiene un puesto de promoción que se usa para la venta, que se ha ayudado además de un proyecto muy bonito que surgió del CIFE, capacitando a varias mujeres en temas de conservas alimentarias. Acabó surgiendo esas conexiones improbables, pues al acercar al Parque Agrario, vamos a hablar de producto local, pues dos de esas mujeres hace ya casi 10 años han quedado como las comerciales de venta de los agricultores que participan, digamos, en ese canal, porque los agricultores no quieren estar vendiendo un puesto con sus productos, y ellas, dos de ellas, se han encargado, digamos, por acuerdos, por las alianzas que se van generando. Y eso contribuye, digamos, a visibilizar el producto. Luego hemos tenido pues, algunas empresas grandes como Alcampo en el municipio, que tiene un hipermercado en uno de los barrios de la ciudad, pues también dijo, tengo que tener producto de la huerta porque está a 5 kilómetros de distancia, o menos, vamos, a 50 metros, es que están pegadas las huertas. Y eso, digamos, ha contribuido también a dar más valor. El elemento de haber ayudado en estos años a esa conexión entre los agricultores, estamos dinamizando también eso, la configuración de una cooperativa que trabaje el circuito corto en los canales dentro de Mercamadrid y con otras grandes cadenas, y que, bueno, al final la producción hortícola necesitas también un escalamiento de más agricultores y más volumen de lo que es capaz de producir un municipio como Fuenlabrada, que desgraciadamente es casi único en el área metropolitana. O sea, sus municipios vecinos pues han tenido también huerta. Es muy famoso la hinchada del Club de Fútbol de Leganés, porque les llaman los pepineros. Pero desgraciadamente ya no tienen agricultura profesional. Desapareció técnicamente, pues tienes
retazos de huertos de ocio, que es un fenómeno que los huertos de ocio en las zonas agrarias periurbanas pues también están cogiendo peso, ¿no? De actividad, de dinamismo, ¿no? Que a nivel de cultura alimentaria es muy interesante, pero en un espacio donde hay producción profesional, pues nos genera también unas amenazas potenciales, que no las suponen ahora, pero el cambio de uso del suelo para producir alimentos para la venta o un espacio de ocio ligado al sistema alimentario. No es lo mismo. Y lo que se paga, pues lo mismo que uno paga por una terraza o un poco más, por un espacio de ocio, tienes, digamos, otros alicientes que si lo comparas en lo que te cuesta producir el tomate, ya te diría que nadie lo pagaría, pero lo que quieren es otra cosa. Eso hace, digamos, que pueda influir también en las relaciones que haya a futuro, ¿no? Lo vemos como algo que lo estamos trabajando dentro del ayuntamiento, pues todos estos fenómenos, ¿no? Que se dan alrededor de la ciudad. Vale, gracias. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, una rapidita para súper interesantes los proyectos, ¿eh? Para David, una rápida. A mí se me escapa un poco el enfoque del programa hacia nosotros como solicitantes, ¿eh? O sea, pero porque no lo he hecho nunca. El programa de PYME circular de IOBE. Entonces, has comentado que vosotros habéis empezado con las empresas en hacer esa especie de diagnóstico, luego como el plan de acción de cada empresa y demás, y luego solicitáis el programa de PYME circular a IOBE como comarca, entiendo, y el proyecto que se presenta ahí da una respuesta, o sea, no puede dar una, ¿cómo es? ¿Es para actuar con el conjunto de empresas o se le da alguna respuesta como individualizada a las empresas? Es Vale. conjunto, ¿no? Vale. Sí te he oído lo de las huellas de carbono y he apuntado aquí también familiarizarles con las SG y demás. O sea, son como actuaciones conjuntas, ¿no? No sé, o sea, un poco más mi pregunta va por el enfoque del programa del PYME circular. Vale, el de PYME circular. Nosotros a ver, las primeras pautas que te da IOBE es que tiene que ser un proyecto ejecutable, que no sea un proyecto piloto, que no sea de quedarse en cajón, sino que sea escalable, digamos, que pueda tener una continuidad y que pueda tener un efecto dentro de la organización. Y nosotros en el planteamiento que hicimos con la consultora, porque en este caso también Arrate, la propia convocatoria te pide que vayas de la mano de una consultora, ¿vale? Una consultora que además haya tenido experiencia previa en la solicitud a través de PYME circular. Y una vez teniendo una masa crítica de empresas, que siempre te piden que sea un mínimo de 5 o 6 empresas, nosotros conseguimos 7 empresas, lo que se plantea desde la agencia es una parte conjunta en la cual todos comparten la posibilidad de poder calcular su huella de carbono, ayudarles a calcular o facilitarles el cálculo de huella de carbono. Es verdad que hay siempre diferentes velocidades porque hay algunos que igual ya tienen algo de experiencia o han calculado el alcance 1, el alcance 2 y el alcance 3 igual todavía no lo han calculado y es un pretexto para poder hacerlo y de manera conjunta pueden hacerlo y aprender. Y luego ya cada una de esas 7 empresas tiene ya su proyecto específico, ¿vale? Su proyecto específico en temas de circularidad, que ya es un trabajo de consultoría que va a ser individualizado con cada una de las 7 empresas. Eso se presenta a IOBE. Aparte de la propuesta general, cada uno de los proyectos se presentan a IOBE. Y IOBE te los valida en función de si son viables o no viables. Nosotros lo que hacemos es que luego también de esos proyectos haya periódicamente, aunque sean trabajos individualizados con cada empresa, se plantea en la ejecución del programa que haya reuniones periódicas entre todas las empresas participantes, porque aunque son proyectos específicos, hay alguna que puede coger ideas de lo que se está haciendo en esa empresa y le pueda servir de ejemplo o de aprendizaje. Aunque luego es verdad que cada uno se va a centrar en su proyecto. Entonces, hay alguno, por ejemplo, que se me ocurre a mí. Uno ya tiene la ISO 14001 y quería implementarla dentro de la organización a través de los procesos productivos y un poco la gestión del material. Era una empresa de inyección de plástico y esa empresa ya tiene más o menos el objetivo de lo que quiere hacer.
Otra, por ejemplo, está haciendo filtros de piscinas. Son filtros de piscina que tienen un impacto medioambiental porque lo que se consigue con esos filtros es generar el menor cambio y contaminación de aguas y reutilizar el agua, y es un filtro que también a nivel de laboratorio están haciendo pruebas, pero quieren ver también el ecodiseñarlo y el ciclo de vida que puede tener ese proyecto. Entonces, a través de PyME Circular se van a dar una serie de primeros pasos para trabajar en ese ámbito. Y ahora de memoria, y luego hay otras empresas pues, que tienen su proyecto en concreto, pero sí que son diferenciados. La parte igual inicial general y luego cada uno de las empresas tiene su proyecto individualizado. Y ahora y esos proyectos individualizados les financia el coste. A ver, en este caso hemos hecho un reparto de costes porque IOBE tiene un tope, ¿vale? En este caso la subvención es tope por proyecto son 100.000 euros, ¿vale? 15.000 euros son para la gestión del agente intermedio, para la gestión de todo el proyecto, y luego el resto de las cantidades se reparten no de manera igual, porque dependiendo del tamaño del proyecto puede ser mayor o menor la cantidad, y en función de las horas de dedicación. Eso todo hay que presentarlo previamente, calendarizarlo y desglosar el presupuesto. Entonces, no todas las empresas tienen la misma cantidad. Hay como diferentes niveles de dificultad o de dedicación. Lo bueno en este caso es que ni Oarsoaldea ni la consultora tienen el dinero se les da a cada una de las empresas. Entonces, la empresa lo que hace es facturar a la consultora por servicios de consultoría, le va facturando, no hace falta hacer no entra en la administración, es contratos entre empresas privadas, y en función del trabajo de consultoría se van emitiendo facturas por parte de la consultora y con el dinero que yo le ha dado a cada empresa le va pagando a la consultora. Ese es un poco el planteamiento. Dentro que nosotros tampoco somos grandes expertos, sobre todo si tuvieras interés en conocer el mecanismo. Nosotros tenemos mucho contacto con la consultora Naider, que en su día fue también está en Vizcaya y tienen también oficina en Donosti. Podría pasar en contacto con alguno de ellos y ellos te pueden explicar. Es verdad que también el programa ha habido 2 o 3 años que ha estado inactivo. Lo han sacado este año y tampoco la partida económica es muy grande. Creo que era un total de 500.000 euros y se habían presentado, no sé si 11 o 12 propuestas. O sea que un 50% mínimo se va a quedar fuera de las propuestas presentadas. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios. Si no, bueno, si os parece lo podemos dejar aquí. Agradeceros sinceramente a David y a Miquel vuestra participación en este webinar. Como siempre, bueno, y agradeceros a todas y todos por la participación. Como siempre, bueno, estas presentaciones y la grabación la vamos a compartir en el espacio colaborativo de Redel. Si alguna persona no tenéis acceso, nos mandáis un mail y os damos de alta. Y bueno, animaros también a que el mes que viene participéis en el siguiente ciclo, que arranca ya el miércoles que viene, que va a ser sobre atracción y retención de talento. Y nada más, que tengáis buen día a pesar del calor, que disfrutéis del día de San Juan. Buen día. Venga, igualmente. Adiós. Igualmente. Agur. Agur. Agur.